La película comienza con la voz de un narrador reflexionando sobre las fuerzas que atraen a las personas. Menciona los 10 millones de almas que habitan la ciudad, cada una en busca de un propósito. Vemos imágenes de la vida urbana mientras se pregunta cuántos realmente encuentran sentido a sus vidas. El narrador enfoca la atención en una cruz sobre un edificio, un símbolo que muchos ignoran. Cuestiona cuántas de las personas que pasan por debajo notan su presencia y entienden su significado. Él mismo admite que aunque sabe que significa perdón, duda de su verdadero impacto personal. Presenta la premisa de la historia, el viaje de 12 almas que están a punto de descubrirlo. Sus 12 vidas están destinadas a cruzarse en un punto de encuentro simbólico, la cruz. Allí, cada uno de ellos se enfrentará a la misma pregunta fundamental. La pregunta que define la película es planteada directamente: ¿tú crees? La escena cambia a una emergencia médica, donde los paramédicos atienden a una mujer con una reacción alérgica. En el hospital, un doctor llamado Alex cuestiona la dosis de adrenalina administrada a la paciente. Alex, con cinismo, sugiere que la paciente no quería ser salvada, señalando las heridas en sus muñecas. El paramédico Bob habla por teléfono con su esposa, Elena, sobre su turno de trabajo. Elena se queja de que Bob vuelve a hacer un turno doble, revelando tensiones económicas. En la sala de espera, una madre desesperada, Samantha, pide que atiendan a su hija enferma. Conocemos a JD, un hombre mayor que sale del hospital junto a su esposa, Terry. JD muestra una actitud despreocupada ante la muerte, diciendo que nada lo matará hasta que sea su hora. En la sala de espera, una niña llamada Lily le muestra a un hombre su tatuaje temporal de mariposa. El hombre se presenta como Joe y entabla una conversación amistosa con la pequeña Lily. Lily, con inocencia, le muestra a Joe los dibujos que ha hecho mientras esperaba. La madre de Lily, Samantha, interrumpe preocupada, pero Joe la tranquiliza. Aparece el pastor Matt para visitar a JD y Terry, quienes tuvieron un falso susto con el marcapasos de JD. Terry expresa su miedo a perder a JD, revelando que ya han sufrido demasiadas pérdidas. Joe se acerca al mostrador de admisiones para hablar con el personal del hospital. En un acto de generosidad, Joe le pide al doctor que le ceda su turno a la pequeña Lily. El doctor accede y una enfermera lleva a Lily para que finalmente sea atendida. Samantha, agradecida, le da las gracias a Joe por su amable gesto. En la calle, un predicador solitario carga una gran cruz de madera, advirtiendo sobre la destrucción. El predicador detiene al pastor Matt y le pregunta directamente si cree en la cruz de Cristo. El predicador describe la cruz como algo doloroso, que ama, perdona y exige una confesión pública. Le pregunta al pastor qué va a hacer al respecto si realmente cree en su poder. El predicador interrumpe a una pandilla, liderada por Criminal, diciéndoles que lo que hacen está mal. Criminal lo amenaza, pero el predicador, sin miedo, responde que está listo para morir. En lugar de luchar, el predicador les dice que va a orar por todos ellos. El hermano menor de Criminal, Percy, parece afectado por la fe inquebrantable del anciano. Percy le confiesa a su hermano que el predicador estaba listo para morir y se pregunta si tienen razón. Criminal desestima sus preocupaciones, sugiriendo que el predicador simplemente estaba drogado. Vemos a una joven embarazada, Lacey, sola y con hambre en la calle. El pastor Matt lleva a Lacey a su casa, pero su esposa, Grace, le recuerda que prometió no hacerlo. Matt insiste en que no puede simplemente ignorarla, mostrando su conflicto interno. Grace, apenada, le dice que no puede dejar que se quede en su casa. Matt decide pagarle una habitación de hotel a Lacey para que tenga un lugar seguro donde pasar la noche. Fuera del hospital, Samantha se disculpa con Joe por haber sido grosera con él antes. Joe se da cuenta de que Samantha y Lily no tienen a dónde ir, ya que el refugio está cerrado. Joe les ofrece su propio apartamento para que pasen la noche y no duerman en el coche. Lily, con su encanto infantil, convence a su madre de aceptar la oferta de su ángel de la guarda. Carlos, el hermano de Elena, regresa a casa del servicio militar, sorprendiendo a su familia. Les asegura que su regreso es definitivo y que ha vuelto a la vida civil. Joe les muestra su sencillo apartamento a Samantha y Lily, dándoles las llaves. Les dice que se quedará con un amigo y se despide, dejándolas instaladas. En el hospital, la joven que intentó suicidarse es dada de alta tras negar su intento. La enfermera le informa que no pudieron contactar a su padre y ella se marcha sola. El narrador, Joe, explica que las 12 almas se movían en direcciones diferentes, buscando sentido. Vemos el funeral de Kathleen, la hija fallecida de JD y Terry, un evento que marcó sus vidas. Joe revela que todo esto ocurrió días antes de que la cruz se hiciera sentir en cada una de sus vidas. Criminal prepara a su hermano Percy para un atraco, diciéndole que es su gran oportunidad. Percy se muestra nervioso, pero Criminal lo motiva, hablándole de lealtad familiar. Los hermanos recitan su lema: vivir juntos, morir juntos, antes de partir. El pastor Matt comienza su sermón, inspirado por la pregunta que le hizo el predicador. Les pregunta a sus feligreses: ¿creen en la cruz de Cristo? Mientras tanto, Criminal y Percy asaltan un banco, poniendo en marcha su plan. El pastor explica que la verdadera creencia bíblica requiere acción, no solo palabras.
La creencia en el sacrificio de Cristo debería mover a las personas a ponerse de pie y actuar. El sermón continúa, hablando del poder que los creyentes tienen sobre la tentación del mundo. El atraco sale mal, la policía llega y se desata el caos en el banco. Criminal es arrestado, pero Percy logra escapar con el dinero en medio de la confusión. Percy, huyendo de la policía, se refugia dentro de la iglesia del pastor Matt. Joe, que también está en la iglesia, se da cuenta de que Percy está en problemas y le ofrece ayuda. Joe le dice a Percy que el primer paso para cambiar su vida está justo frente a él en la iglesia. El pastor habla a alguien desesperado en la congregación, ofreciendo el amor de Dios. Vemos a Criminal en la parte trasera de un coche de policía, pidiendo ser salvado. Después del servicio, Percy le pregunta a Joe por qué lo ayudó. Joe le explica que el Espíritu Santo le advirtió que estaba en problemas y le pidió que lo ayudara. Bob atiende un grave accidente de tráfico donde un hombre, Ron, está atrapado. Ron está aterrorizado y le dice a Bob que no quiere morir. Bob le da a Ron una pequeña cruz de su bolsillo y le pregunta si cree en Dios. Le habla del perdón a través de Jesús, ofreciéndole consuelo en sus últimos momentos. La esposa de Ron llega a la escena, devastada, mientras su marido fallece. En el apartamento de Joe, Lily encuentra un frasco lleno de dinero que Joe ha estado ahorrando. Joe le dice a Samantha que no está preocupado por el dinero. JD comienza a vaciar la habitación de su difunta hija, Kathleen, para consternación de Terry. JD le dice que no pueden seguir viviendo en el pasado, que la habitación se ha convertido en un museo. Inspirado por el sermón, JD explica que es hora de que actúen y comiencen a vivir de nuevo. Samantha le cuenta a Joe la historia de cómo ella y Lily terminaron en la calle tras la muerte de su esposo. Describe el dolor de ver todas sus pertenencias arrojadas a la acera. Joe la consuela, diciéndole que Dios tiene una manera de convertir las cosas malas en buenas. A pesar de la hospitalidad de Joe, Samantha decide que deben irse para no crear falsas esperanzas en Lily. La joven del hospital llama a su padre pidiéndole visitarlo, pero él parece poner excusas. La llamada termina abruptamente, dejándola sola y desconsolada. El doctor Alex está cenando con una abogada, Andrea, y se queja de la religiosidad de sus pacientes. Alex se queja de que él salva vidas, pero los pacientes le agradecen a Jesús en lugar de a él. Carlos sufre un episodio de estrés postraumático, reviviendo los horrores de la guerra en un sueño. Sintiéndose una carga, Carlos decide marcharse de la casa de su hermana. El jefe de Bob le informa que la viuda de Ron planea demandar al departamento por proselitismo. Le exigen a Bob que escriba una carta de disculpa para evitar el escándalo. Bob se niega a disculparse, afirmando que volvería a hacer lo mismo y que es su deber como cristiano. Elena le ruega a Bob que se disculpe, preocupada por perder todo lo que tienen. Bob se mantiene firme, dispuesto a arriesgarlo todo por defender su fe. Percy recibe una llamada de Criminal desde la cárcel, quien le exige el dinero del atraco. En un puente, Lacey y Carlos se encuentran, ambos contemplando el suicidio. Deciden no saltar y en su lugar van a tomar un café, encontrando consuelo mutuo. Carlos le cuenta que su hermana le dio una cruz y siente que eso lo detuvo en el puente. Grace, la esposa del pastor, busca a Lacey y se disculpa por haberla rechazado la noche anterior. Percy le dice a Criminal por teléfono que no puede darle el dinero porque lo que hicieron estuvo mal. JD y Terry se ofrecen como voluntarios en un comedor social, donde se reencuentran con Samantha y Lily. Se enteran de que madre e hija a menudo tienen que dormir en su coche. Andrea, la abogada, le explica a su socio que el caso contra Bob es sólido porque los cristianos no mienten bajo juramento. Esa noche, bajo la lluvia, JD encuentra a Samantha y Lily en su coche. JD les explica que él y su esposa perdieron a su hija y que necesitan su compañía más de lo que ellas imaginan. JD y Terry invitan a Samantha y Lily a quedarse a vivir con ellos permanentemente. Percy va a la iglesia y le entrega al pastor Matt la maleta con el dinero robado. Le pide que use el dinero para hacer el bien, para compensar el mal que ha causado. Criminal, ahora fuera de la cárcel, se entera de que Percy fue a la iglesia y sospecha que le dio el dinero al pastor. Grace lleva a Lacey a una ecografía, donde ve a su bebé por primera vez. Bob se prepara para su audiencia, y Elena le ruega una última vez que no arruine sus vidas. Carlos le cuenta a Lacey sobre un trauma de guerra, donde no pudo salvar a un amigo y se siente culpable. Lacey lo consuela, diciéndole que él la salvó a ella en el puente y eso es lo que cuenta. Joe es ingresado de urgencia en el hospital con una fiebre alta, su cáncer ha avanzado. El doctor Alex le informa que su decisión de dormir en la calle ha reducido su tiempo de vida a solo unos días. Joe, sabiendo que su fin está cerca, le pide a un taxista que le entregue sus ahorros a Samantha y Lily. Samantha se entera de que Joe está muriendo y le pide al taxista que la lleve al hospital. Criminal y su pandilla asaltan al pastor Matt en la iglesia, exigiendo el dinero. Criminal apunta con un arma al pastor, quien se mantiene firme en su fe, creyendo que verá a Jesús. Justo antes de la audiencia de Bob, Andrea, la abogada, se enfrenta a él, impresionada por su convicción. Bob le dice que si ser cristiano es un crimen, entonces se declara orgullosamente culpable.
Samantha llega al hospital para despedirse de Joe, quien le agradece por estar con él. Joe le confiesa que tuvo una hija de la edad de Lily, a quien abandonó, y que ellas le dieron una segunda oportunidad. Su último deseo es ver a Lily una vez más. Carlos, sintiéndose indigno, intenta abandonar a la Faye, pero ella le ruega que no lo haga. Percy regresa para enfrentarse a su hermano Criminal, tratando de compartir su nueva fe con él. Percy le dice a Criminal que ya ha sido perdonado por Jesús, pero Criminal se niega a escuchar. Un miembro de otra pandilla aparece y le dispara a Percy, quien cae en los brazos de su hermano. Con su último aliento, Percy le pide a su hermano que crea. La Faye entra en trabajo de parto mientras Matt y Grace la llevan al hospital. JD, Terry, Samantha y Lily se dirigen al hospital para que Lily pueda ver a Joe. Un coche se salta un semáforo provocando un masivo accidente en cadena que involucra a todos los personajes. Los coches de todos los protagonistas quedan destrozados en la intersección. La Faye está sangrando y el bebé está en camino. No hay tiempo para llegar al hospital. Bob y Elena, que estaban cerca, llegan a la escena del accidente para ayudar. Carlos, a pesar de sus heridas, ayuda a rescatar a la gente de los coches en llamas. Carlos rescata a Lily del coche volcado de JD y Terry. En medio del caos, Grace ayuda a la Faye a dar a luz a su bebé. Carlos y otros transeúntes rescatan a Terry, pero JD queda atrapado. Bob encuentra a Andrea, la abogada, atrapada y herida en su coche. A pesar de que ella intenta arruinar su vida, Bob y Carlos trabajan juntos para salvarla. Criminal, que también está en la escena, le pide a Bob que le prometa que verá a Jesús. Bob se lo promete de todo corazón, y Criminal muere en paz. En el hospital, Joe fallece rodeado solo por el personal médico. Samantha llega a su habitación justo a tiempo para verlo morir, agradeciéndole por creer en ella. Andrea, conmovida, le pregunta a Bob por qué la salvó. Él responde: ama a tus enemigos. El doctor Alex declara oficialmente la hora de la muerte de Joe. Milagrosamente, mientras Samantha llora junto a su cuerpo, Joe vuelve a la vida. El doctor Alex es llamado de vuelta a la habitación, incrédulo ante lo que ve. Joe, completamente recuperado, le dice al doctor que es un milagro, pero Alex se niega a aceptarlo. La enfermera le recuerda a Alex que el hombre cuyo certificado de defunción acaba de firmar está hablando con él. Carlos regresa a casa de la Faye, y ella lo recibe con un abrazo, diciéndole que Dios lo trajo de vuelta. Elena encuentra a Bob en la capilla del hospital, donde le pide perdón. Le confiesa que vio un milagro y quiere entregar su vida a Jesús, reconciliándose con su esposo. Lily finalmente puede ver a Joe, quien ahora está completamente sano. Joe le regala a Lily su ángel de madera, diciéndole que tenía razón, los ángeles siempre nos cuidan. En la iglesia, el doctor Alex se sienta junto a Andrea, ambos visiblemente cambiados por los eventos. Andrea admite que quizás ella también tiene un complejo de Dios y que ambos estaban equivocados. El narrador finaliza explicando que a menudo solo vemos el reverso desordenado del tapiz de la vida. Vemos a la nueva gran familia, JD, Terry, Samantha y Lily, felices y juntos. Pero un día, explica, veremos el lado correcto y entenderemos el plan de Dios. Y en el centro de ese gran diseño, concluye, encontraremos la cruz. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.